Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos y que podamos todos juntos aprender de la palabra de Dios. Así es, así que ya debes tenerla contigo porque en este programa, si hay una cosa que usamos y mucho, es justamente la Biblia. Así es. Pero hay otras cosas que también son importantes que debemos recordar, por ejemplo, la forma que tienes para comunicarte con nosotros, como es en Facebook y en YouTube, podés buscarnos en Nuestras Voces en el Desierto, el WhatsApp y el Telegram, más 1-801-499-1334. Cuando estás en Facebook, cuando estás en YouTube, dale like o me gusta, comparte, haz share. Y también cuando estás en YouTube, por favor, dale click a la campanita para que te puedas suscribir y de esa forma tengas al instante todas las novedades que nosotros vamos mandando así al aire. Inmediatamente todas las notificaciones, todo te va a llegar. La otra forma de comunicarte es nuestro correo electrónico nbdesierto@gmail.com y también buscarnos en nuestra página de Radio Messer, www.radiomesser.com. Allí no solo vas a tener la programación, como ya te dijimos el programa pasado, no solo vas a poder disfrutar de buenos programas, linda música las 24 horas, los 365 días del año, sino que además tiene un lugar donde podés anotar tu mensaje, la forma de comunicarte con cualquiera de nosotros. Y bueno, dicho todo esto, creo que es hora de que empecemos con la parte importantísima. No la importante ya lo dijimos, ahora la importantísima. Pedirle a nuestro Dios que nos acompañe en este estudio. Bendito Padre, gracias por estar junto a nosotros. Permita que podamos aprender más de su palabra y que sea usted quien nos enseñe. Amén. Gracias por sus cuidados y, Señor, denos la sabiduría que necesitemos. Sí, en su nombre, amén, amén, amén. Muy bien. Y estamos estudiando ni más ni menos que el libro de Apocalipsis, un libro muy, pero muy importante, maravilloso, hermoso, particularmente es mi libro favorito. En los momentos oportunos lo vamos leyendo junto con Daniel porque se complementan. Y estamos ni más ni menos que en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Te estamos dando tiempo para que lo encuentres, para que lo busques. Y ni más ni menos, entonces decíamos en el versículo 5... Habíamos visto el programa pasado lo que significaba que el ángel había tomado el incensario, lo llenó de fuego del altar, lo arrojó a la tierra y obviamente ese incensario, aparte de tener el fuego, tenía el incienso, que eran las oraciones. Ahora están mezcladas con el sacrificio de Cristo, entonces eso hace que nuestras oraciones sean aceptas ante el Padre. Y decíamos que ese incensario fue arrojado a la tierra, lo cual nos hizo inmediatamente recordar un episodio donde hubo fuego. Allí dice que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces hubo fuego, voces, vimos lo que eran los relámpagos. O sea, estábamos hablando acerca del Pentecostés, ni más ni menos, y estamos ubicados, como habíamos dicho en programas anteriores, primera iglesia, el primer sello, y todo está relacionado, ¿ok? Y ahora justamente se va a abrir la primera trompeta. Todavía no entramos a la primera trompeta. Estamos en el preámbulo. Y una de las cosas que dijimos es que había un terremoto. Habíamos visto que eran los relámpagos, las voces, los truenos, etc. Pero dijimos lo último que había un terremoto. Y habíamos visto en varias partes cómo estaba hablado esto de este terremoto. Y justamente en el Pentecostés cómo se sacudió la vivienda donde estaban los discípulos en ese momento en oración. Cuando desciende el Espíritu Santo con poder. Y habíamos dicho que era imposible que pueda la vida de una persona que tiene un verdadero encuentro con Cristo seguir de la misma forma un antes y un después de ese encuentro. Imposible. ¿Por qué? Porque el encontrarte con Cristo verdaderamente, el encontrarte con Dios, te mueve, te sacude, te hace como que hay un terremoto debajo de tus pies. ¿Correcto? Así es, correcto. Okay. Y habíamos hablado también de la experiencia, quienes la hemos tenido de estar en un terremoto y cómo se mueve, y es como si fuera un zarandeo. Exactamente, ¿okay? Todo se mueve. Así, y ese zarandeo, Alba, y quienes nos están escuchando, te hace poner en orden tu vida. Así es. Dado que en el mismo solo queda lo que realmente vale. Tu escala de valores cambia. Tu forma de vivir y ver las cosas, tu vida cambia. Y todo esto es producto por la presencia de Cristo en tu vida y en mi vida. Así es. Pero bien. Vamos a ver un ejemplo, ¿okay? De lo que estamos hablando, y sucedió en la era apostólica. Por eso vamos a ir nuevamente, como estuvimos en el programa anterior, vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Libro de Hechos, capítulo 2,
del versículo 14 en adelante. Muy bien. ¿Tienes allí algo? Sí, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto os lo he dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos sonarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Maravilloso, ¿verdad? Pero este es el primer discurso o predicación de Pedro. Correcto. ¿Ok? De haber recibido, o sea, después de haber recibido el Espíritu Santo. Y de acuerdo al verso 14, Pedro está hablando ni más ni menos que a las personas que están en Jerusalén con motivo de la celebración de la Pascua. Correcto. Aquellos que llamaron a los otros discípulos de ebrios o borrachos, porque hablaban en distintos idiomas. Exacto. Y a estas personas comienza a citarles lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2, versículos 28 al 32. Así que busquemos allí en el libro de Joel. Capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, así es. Capítulo 2, versículos 28 al 32. Perfecto. Es un libro pequeñito, Joel, por eso se escapa. Se me está escapando a mí también. Aquí estamos, muy bien. Joel 2, inmediatamente Daniel, o sea, Joel Así 2. es. ¿Y el versículo cuál dijiste? 28 al 32. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ok. Allí si leemos uno y otro, comprobamos lo dicho por uno y por el otro, ¿verdad que sí? Exacto. Pero vayamos un poquito más profundo en el libro de Joel, más precisamente Joel capítulo 2, versículo 1. ¿Qué decía allí, Alba? Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ok. Si bien es cierto que lo que aquí se está diciendo lo hace respecto a la destrucción de Israel por parte de Babilonia, Pedro toma estos mismos pasajes y sonando como una trompeta anuncia que algo tremendo va a suceder. Da la voz de alarma a la vez que llama al arrepentimiento. Sí. ¿Ok? ¿Y qué dice Joel capítulo 2, versículo 12? Vamos a ver lo que dice 12. allí. Sí, 2, 12. Por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Ok? Pero también vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 2. Lo estoy buscando aquí. Hechos 2, versículos 37 y 38. Dice allí: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estaba recordando, cuando hablábamos de por qué lo de las trompetas de Apocalipsis, las trompetas podían decir,
podían estar indicando que iba a haber una guerra, o sea, el sonido del anuncio de una guerra, podría ser las trompetas aquellas que evocaban al día de la expiación, Así o es. sea, que había que humillar su corazón, pedir perdón a Dios y demás. O sea, había distintos llamados. Y Pedro, tal cual está diciendo acá Joel 2.1, está haciendo sonar una trompeta en el Pentecostés. Está haciendo sonar esta trompeta en la iglesia apostólica, Así llamando a esta gente al arrepentimiento. A través de ese primer sermón que da, esa primera predicación que da, está llamando una y otra vez a ese arrepentimiento. Así es. Por eso, como tú decías, Salva, es un llamado, una exhortación al arrepentimiento, así como tú estabas diciendo recién. Pero miremos lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 40. Hechos 2:40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Qué hermoso, ¿no? O sea, esta primera trompeta de Apocalipsis no es más que lo que hemos visto en los primeros capítulos del libro de Hechos. Sí. ¿Ok? Cómo Dios, a través de la iglesia apostólica, estaba llamando a su pueblo, estaba alertándolo y a la vez le indicaba el peligro que había en rechazarlo. Totalmente. Que es lo que hemos leído hasta ahora. ¿Ok? Como bien sabemos, este periodo se corresponde con lo que Joel describe como la lluvia temprana, el que habíamos leído recién en Joel capítulo 2, versículo 23. Ahora, antes de continuar con esto, es importante que definamos qué es esto de la lluvia temprana y la tardía. En las tierras del oriente habían dos épocas del año que eran especialmente esperadas. La primera se daba al inicio del tiempo de la siembra y era la que acondicionaba a la semilla para que brotase, y la otra que acontecía próximo al tiempo de la cosecha y permitía la maduración del fruto o del grano. La primera lluvia era conocida como la lluvia temprana y la segunda como la tardía. Y lo hemos leído varias veces en la palabra de Dios. Ambas eran muy, pero muy importantes y, como señalamos, eran muy esperadas, pues de ellas dependía el rendimiento de una cosecha. Me estaba acordando cuando éramos niños y en la escuela nos enseñaban a hacer los famosos germinadores. Germinadores, así. ¿Te acuerdas que poníamos algodón o papel? Y poníamos la semilla y veíamos cómo iba creciendo. Pero lo primero que teníamos que hacer al poner el algodón o la semilla era ponerle agua. Ponerle agua. Eso condicionaba a la semilla a que pudiera romper la cascarita, entonces el germen pudiera empezar a crecer. Y eso me hace acordar a la lluvia temprana. Así es. La lluvia temprana. Ahora, nosotros obviamente el germinador después ya lo secábamos, lo tiramos, hacíamos cualquier cosa, no lo poníamos en la tierra. Pero en esta parte del mundo, en este país, hay una cosa que es muy importante y es la lluvia de abril. Así es. Y en la lluvia de abril también es como que fuera una lluvia temprana, porque la lluvia de abril es la que permite que todo empieza a florecer, que todo empiece a es cuando empiezan, justamente, han echado semilla en los campos y eso, y empieza entonces a ablandarse la parte de afuera de la semilla, y eso es lo que pasaba justamente en esto. Pero después se necesita la otra, tanto una como la otra, como tú muy bien dijiste, son muy importantes, porque la otra es la que ayuda a madurar el grano en la espiga. Así es. La tardía es la que ayuda a madurar el grano. Así es. Muy interesante. Y pasando esto al aspecto religioso, encontramos que estas dos lluvias están presentes y corresponden al derramamiento del Espíritu Santo, y así y a su vez también tienen una aplicación general y una personal. Como vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, allí se ha dado la lluvia temprana. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo, que permite que la semilla del Evangelio tenga todas las condiciones favorables para comenzar y a germinar y terminar dando origen, ni más ni menos, que a la iglesia de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Cómo Dios hace las cosas. A lo largo del tiempo, los 3 años y medio que estuvo Jesús en esta tierra, Él era el que sembraba. La semilla fue la palabra. Pero bien sabemos nosotros que cuando Cristo muere,
resucita y asciende al cielo, digo, ha quedado esa semilla en el corazón de las personas, pero ¿qué ocurre? Esa semilla puede tener dos cosas, o se queda ahí y se empieza a atrofiar, o recibe el agua que necesita para que pueda entonces romper la parte de la cáscara y empezar a crecer. Y Dios hace las cosas de una manera increíble, digo, porque exactamente en el momento indicado, que ya Cristo les había hecho la promesa que enviaría otro consolador, permite que haya este descenso del Espíritu Santo. Así es. El famoso Pentecostés. Y eso es lo que hace que esa semilla que una vez fue plantada en el corazón de cantidad de personas, ahora entonces sí tiene ese poder. Así es. Para comenzar entonces a brotar. Hermoso. Es maravilloso. Hermoso. Así es. Personalmente, la lluvia temprana corresponde al día que entregas tu corazón, tu vida al Señor Jesús y pasa a vivir en ti a través del Espíritu Santo. La lluvia tardía es el último derramamiento del Espíritu Santo que permitirá a la iglesia de la última generación la proclamación poderosa del mensaje de Cristo antes de la segunda venida del Señor en gloria y majestad. Amén. Y es el poder de lo alto del cual serán investidos aquellos que, viviendo una vida consagrada al Señor, alzarán su voz contra viento y marea para anunciar al mundo el Evangelio eterno en medio de las condiciones más desalentadoras para la predicación. Y darán lo que se llama en la palabra de Dios el último pregón. Correcto, correcto. Y esto permitirá a quienes los escuchen tener la última oportunidad para decidir de qué lado estarán en este conflicto. Perdón. Si del lado de Dios o del lado del enemigo. La voz de estas personas se levantarán como trompetas de amonestación, de llamado al arrepentimiento y de juicio. Fíjate que en este momento, digo, la situación para todos los que nos decimos cristianos se está poniendo un poquito especial. Un poquito, por no decir ya, pasando de castaño claro a castaño oscuro. Digo, puedes proclamar cualquier cosa en cualquier lado, pero no puedes proclamar que sigues a Cristo. Así, lamentablemente. ¿Ah? Entonces, digo, y esto sabemos que no va a parar, que al contrario, que esto va a seguir cada vez peor. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que le queda muy poco tiempo. Entonces no tiene interés ninguno en que las personas se vuelvan a Cristo. Él sabe que está perdido, sabe que le queda poco tiempo, porque el escaso tiempo que le queda es hasta la venida del Señor Jesucristo. Todo apunta a que Cristo está viniendo así, ya, inminente su venida. Entonces, él tiene que trabajar con mucha rapidez. En ese trabajar con mucha rapidez, tiene que llevarse a la mayor cantidad de gente posible. Eso es lo que él quiere. Recordemos que él no nos quiere, al contrario, él nos odia. Y si hay algo que odia también es a Cristo y sabe que la forma de hacerle daño a Cristo es llevándonos a nosotros. Pero en ese mar turbulento de oposición, de penalidades, de cárceles, de juicios, de rechazos por parte de familia, por parte de amistades, por parte de la sociedad y todo lo demás, en ese mundo tan tremendo, pues tendremos que levantar nuestra voz, como bien dijiste tú, Daniel, como trompetas. Así es. Y con la unción del Espíritu Santo, porque solo el poder del Espíritu Santo nos permitirá hacerlo. Necesitamos ese poder para hacerlo. Por supuesto. ¿Ok? Digo, con ese poder es que vamos a levantar la voz y a proclamar a Cristo vencedor y a darlo a conocer que está viniendo, a dar a conocer su amor, a dar a conocer las buenas nuevas. Entonces, pero necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Por supuesto. Necesitamos. O sea, mi sugerencia, si es que lo podemos decir así, mi consejo, no esperes hasta que llegue ese momento. Sino que hoy mismo que estás escuchando esto, hoy mismo que el Señor te está hablando, responde, entrégate a Él, permítele que Él viva su vida en ti. Por supuesto. No esperes, ¿por qué? Porque tal vez no llegues a ese momento. Digo, y lo que Dios quiere es que te salves. Así es. Pero volvamos a Apocalipsis 8, ¿ok?
Volviendo allí, vamos a leer lo que dice el versículo 6. ¿Okay? Comenzamos allí, que tiene como subtítulo las trompetas. ¿Okay? Una cosita antes de que entráramos en eso que a mí me llamó la atención, que estaba justamente en Joel y que también está en Hechos 2, en Hechos 1, perdón. El hecho de, dice, tocad trompeta en Sión. Y tocar trompeta en Sión, digo, está hablando de algo muy, pero muy importante. Y, ¿sabes qué? Te voy a dejar que sigas adelante un poquito. Vamos a dejarlo con el suspenso. Ok, como tú digas. Sí. Ahora, los ángeles, como vemos allí en el versículo 6, ahora los ángeles, aquellos que forman el escuadrón con las 7 trompetas, ¿sí?, se disponen a hacerlas sonar una por una. Allí, versículo 6, ¿qué dice Alba? Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ok. Vemos allí que están dispuestos, ahora están listos y empiezan a tocar sus trompetas. Ahora se terminó el preámbulo, ahora empiezan realmente las Empieza trompetas. a las trompetas, una por una. Recordemos lo que dijimos antes. Cada iglesia, cada sello y cada trompeta se corresponden. Y antes de leer el versículo 7, que es donde comienza la primera trompeta, es muy, pero muy importante no olvidar lo que vimos antes. O sea, el Señor primero nos muestra su amor, su misericordia, y cuando la rechazamos es que vienen estos juicios anunciados por las trompetas. Correcto. ¿Okay? Siempre, escucha bien, siempre el Señor está buscando primero que nos volvamos a Él, que lo aceptemos, que nos arrepintamos para que borrando nuestros pecados y transformándonos caminemos en camino de salvación. Amén. ¿Ok? Amén. Pero antes de leer, vamos a volver al libro de Joel. Ok. Joel capítulo 2, versículo 12 al 19. 2, 12 al 19. Así es. Dice, por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. ¿Hasta cuál era? ¿Hasta el 19? 19. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Ok. Versículo 32. A ver qué dice allí también, Alba, por favor. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como le ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ok. Pero también es cierto, ok, la otra parte. Si no estamos dispuestos a hacerlo, la destrucción vendrá y no tardará. Exacto, el primero, lo que veíamos ahí en Joel justamente es el llamado de Dios, Así es. apelando su amor, su misericordia, apelando a que nos volvamos a Él. Así es. Y desgraciadamente, como la historia lo prueba, el pueblo de Dios en su gran mayoría no estuvo dispuesto a humillarse ante el Señor, sino todo lo contrario, y es por ello que comienzan a sonar las trompetas ahora. Y también trayendo anuncios que no son precisamente los más alentadores, son anuncios, como dijimos, de guerra, de destrucción, de alarma, venganza, juicio, que son ni más ni menos que las consecuencias de una elección equivocada. Correcto. ¿Ok? Pero volvamos también, Alba, al capítulo 7.
otra vez de Apocalipsis, perdón, capítulo 8, en el versículo 7. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Ok? El pueblo de Dios, tras la era dorada de la iglesia, si la podemos quizás denominar así, aquella representada por el caballo blanco y por la iglesia apostólica, ya no se va a alinear completamente con las enseñanzas puras del Evangelio, sino que ahora comienza a alinearse con el Imperio Romano. Estando Cristo aún en esta tierra, ya comenzaban a perfilarse y a declarar que no tenían otro rey que no fuera el César. Qué triste, ¿no? Vamos a verlo, su palabra lo dice para que no seamos nosotros salvos. Juan capítulo 19, versículo 15. Entre el rey de reyes y César prefirieron al César. Así es. San Juan capítulo 19, versículo 15. Dice allí, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y interesante porque acá no solo es el pueblo, sino que acá los sacerdotes. Exacto, acá está ni más ni menos que todos los dirigentes religiosos, los que el Señor había llamado, había estado preparando y demás. Digo, pero qué triste cómo cayeron, ¿no? Así es. ¿Y ahí qué estaban haciendo? Pues ni más ni menos que sentando las bases, ¿sí?, para el rechazo al verdadero rey, al verdadero Dios. Y ahora veamos lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Unas hojitas más para adelante. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Okay? Allí Dios quiere que la primera de estas amonestaciones sea dada ni más ni menos que en Jerusalén. Pues lo primero que dice, me seréis Así testigos en Jerusalén. ¿Tiene esto sentido? Claro que sí. Después de todo, esta nación, el llamado pueblo de Dios, está en el camino del rechazo. Recordemos que rechazaron ¿a quién? Al Mesías. Por lo tanto, en su gran amor, el Señor quiere primero traer hacia Él ni más ni menos que a su pueblo. Y es por ello que la primera trompeta se alinea con la alarma para Jerusalén. Porque dice, arrepiéntete. Es el llamado que Pedro da vez tras vez. Y si te fijas, el discurso primero de Pedro se da ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Maravilloso. Y por eso, cuando vamos a Mateo capítulo 24, encontramos que el mismo Jesucristo está haciendo sonar esta primera trompeta al describir la caída de Jerusalén que se iba a producir en el futuro. Exacto. O sea, Cristo les dio todas las oportunidades, le mostró todo, hizo milagros, hizo todo lo que podía haber hecho el cielo por el pueblo, por la gente, lo hizo. Pero también ahora en su amor les dice, si no se arrepienten, esto es lo que viene. Viene la gran destrucción. ¿Qué hizo el pueblo? Lo crucifica. Lo crucifica. Entonces, o sea, obviamente no se arrepintió. Es más, antes de la crucifixión, ellos mismos confiesan, este no es nuestro rey. Rey es nuestro César. Punto. César, nada más. Entonces, Cristo ya les había dicho lo que se venía. Ahora Pedro está otra vez, porque todavía no ha pasado la destrucción de Jerusalén, Pedro está otra vez diciendo, arrepiéntanse. Es más, me encanta el discurso de Pedro, porque el discurso de Pedro les hace como rememorar todo lo que hicieron hasta hace poco, ¿no? El disparate que hicieron, les hace rememorar eso. Dice, por favor, arrepiéntanse porque si no, lo que viene es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Y tremendo es también que se nos terminó el tiempo, Daniel.
Ay, ay, ay. Siempre nos quedamos ahí Es verdad. con algo más para decir, así es. Así Pero bueno, sigamos estudiando y todo lo que hemos visto hasta aquí, vuelve a leer, a verlo desde el principio o escucharlo, si lo estás escuchando en la radio, para que podamos entender mejor todo esto y sigue los versículos y los libros que hemos estado leyendo, como Joel, como los Evangelios, para darnos Hechos. cuentas, hechos, ¿sí? Para ver dónde estamos y qué está sucediendo hoy y qué va a suceder. Correcto, correcto. Eso es Y muy que podamos importante. seguir aprendiendo en estos tiempos que estamos viviendo hoy. Sí, señor. Sí, ¿Terminamos con una oración? Sí. Bendito Padre, agradecido estamos con usted por habernos permitido tener el programa. Permita que podamos seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Señor, que esto sea una luz que nos guíe por el buen camino para poder ganar esa gran victoria y vivir por la eternidad. Amén. Padre, nuevamente gracias por su compañía, por su lección que nos dio hoy. Y Señor, permita que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. En su nombre, amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor te bendiga en gran manera y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Bendiciones.